no podemos despedirnos sin escuchar una mínima reflexión de otro gran asunto de estas horas que van a impactar en los próximos años, en la definición de los próximos años de México. Lo que ayer pasó en Palacio Nacional con la presentación del plan de negocios de Pemex merece un comentario de ustedes, porque estamos hablando de algo que ha recibido críticas, por un lado, de algo que subraya la decisión del presidente López Obrador de apostarle al rescate de la gran empresa Pemex para a partir de ahí generar un modelo de desarrollo y de crecimiento que más nos vale que salga, porque estamos hablando de que se está decidiendo, por ejemplo, reducir de forma muy importante la carga fiscal a Pemex como un elemento central para rescatar a Pemex y a partir de ahí generar nuevo crecimiento. Y eso va a tener impactos múltiples en las finanzas públicas de este país. Así que son tiempos muy complejos y está el gobierno de México tomando decisiones que van a impactar más allá de su sexenio, creo yo. Sin duda alguna. Mira, Carmen, es muy importante porque para los México y para los mexicanos, las decisiones que en este sector se tomen son cruciales. Son definitorias de nuestro futuro. Por eso es muy importante que el gobierno piense y repiense todo lo que viene de los sectores, particularmente del financiero, en este tema. Lamentablemente hay una realidad que tenemos que reconocer los mexicanos y no es culpa de nadie. Y es que el petróleo es el gusano de seda del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de los hidrocarburos no es un mercado de largo plazo y apuradamente será visible en el medio plazo. Las energías alternativas están avanzando a una gran velocidad, por lo tanto, tratar de fincar el futuro de largo plazo en el petróleo, desde mi punto de vista, es un error. No podemos hacer a un lado a Pemex, que es una empresa y es uno de los grandes motores de este país. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el proyecto que le están presentando al presidente debe de repensarse. ¿Por qué? Porque hoy, y el diagnóstico no es reciente, sabemos que a Petróleos Mexicanos le sobran cuando menos 35,000 trabajadores. Y el proyecto nuevo no solamente no prevé un redimensionamiento en términos de trabajadores de un costo de un contrato colectivo impagable, porque algo que tiene que pensarse como de ya es revisar el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, que es, repito, es inviable para cualquier empresa. Entonces, no solamente no está pensando en reducir trabajadores, sino que está pensando en llevarlos en el mediano plazo a 280,000 puestos de trabajo, lo cual es muy loable que se trate de crear fuentes de trabajo, pero sin duda alguna no están en el sector petrolero. Segundo, el asunto de reducirle impuestos a Petróleos Mexicanos es un asunto que se planteó desde el 2002. Le han venido buscando esquemas de régimen fiscal desde el 2002 y no ha funcionado. ¿Y no ha funcionado por qué? Porque eventualmente el gobierno mexicano, cuando necesita dinero, encuentra fórmulas y mecánicas para sacarle el dinero a Petróleos Mexicanos. La idea no es que crezca Pemex para ser grande y como en su momento fue Petrobras y solamente crezca hacia adentro, sino la idea es que esto refleje y repercute en las finanzas públicas. Entonces, la idea de pensar que en el medio plazo o en el largo plazo no va a haber una carga fiscal de Pemex, pues no es lo que nos va a llevar hacia el lugar adecuado. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que las cantidades de las que se está hablando para Petróleos Mexicanos ni siquiera surten ni satisfacen el gran problema financiero que tiene. Primero, lo que tiene que analizarse desde el punto de vista de las finanzas públicas es de que Pemex no es una empresa. El petróleo en México, el sector de los hidrocarburos, es una industria. Y lo que hizo el gobierno pasado y el anterior, es decir, me refiero a Calderón y a Peña Nieto, fue desmantelar la industria petrolera. ¿Cómo desmantelaron la industria petrolera? Pues en esa larga cadena de proveedores y contratistas que existe, lo que se creó fue un subcontratismo, en el cual las grandes empresas del exterior venían, subcontrataban a los mexicanos, cobraban a Petróleos Mexicanos y dejaban grandes contratos sin cumplir. Hoy en día en la industria petrolera, lo sabe todo el mundo, están quebradas las empresas de proveedores y contratistas nacionales y eso hay que reponerlo. Pero no solo el problema del subcontratismo se dio, sino que el grave problema que le generó a México Ramírez Corzo y Suárez Coppel con el llamado factoraje, en el que Navix de México estuvo tan metido, en el cual lo que hacían era
declarar que no iban a pagarle a las empresas y entonces solamente se pagaban a través del factoraje, destruyó la integración de la cadena de proveedores y contratistas. Entonces, ¿hacia dónde tiene que mirar Pemex primero? Pemex tiene que mirar primero a recomponer su relación con proveedores y contratistas. Hoy en día, lamentablemente, en el análisis financiero que se hace Petróleos, se habla de que se duplicó la deuda, lo cual es falso. No se duplicó la deuda, se triplicó la deuda. ¿Qué es lo que tienen debajo del tapete? Lo que tienen debajo del tapete son proveedores y contratistas a los cuales no se les pagó. Entonces, ¿cómo sucedió esto? A través de una criminal declaratoria de moratoria que hizo el Consejo de Administración en el pasado gobierno. En el 2015-2016 tuvieron el cinismo de decir que iban a pagar a 180 o a 210 días, lo cual quebró a muchísimas empresas. Pero no solo eso, ni siquiera los 210 días pagaron. Pemex declaró cínicamente una moratoria a proveedores y contratistas que está vigente y que impide que la industria petrolera resurja. Entonces, hoy en día, Petróleos Mexicanos, y discúlpenme que lo ponga así, es una vaca muerta a la que queremos seguir dando de comer. Realmente por donde debemos de empezar es sacar de esta vaca muerta lo que realmente sirve. Y tenemos que redimensionar a Petróleos Mexicanos y hacerlo mucho más pequeño, mucho más eficiente y mucho más focalizado a ciertos proyectos que puede realizar. Parece muy bien que recarguen los costos de contratación en empresas que se jueguen el riesgo de venir a México. Sin duda alguna, tenemos que encontrar la forma de reactivar la industria petrolera mexicana, pero lo que sí lamentablemente no va a suceder es que el petróleo sea el motor de medio o largo plazo de la economía mexicana. Tenemos que comenzar a desarrollar fuentes alternas. Hoy en día pensar que Petróleos Mexicanos deba de recibir las cantidades de recursos públicos que se están planteando, verdaderamente, además de que es insuficiente para el sector financiero, no va a llegar a ningún lado. No va a reactivarse una empresa porque, lamentablemente, repito, en el 2025 el petróleo ya no va a ser la fuente, el energético sustantivo. Entonces, tenemos que diseñar la forma de poder administrar nuestras reservas petroleras de la mejor manera posible, pero no como lo planteaba Manuel Bartlett, pensando en un esquema de reposición de reservas de 10 o 15 años. Hoy en día lo que tenemos que hacer es redimensionar, tenemos que hacer eficiente Petróleos Mexicanos y eso empieza por recortar el contrato colectivo, recortar el número de trabajadores y establecer metas muy concretas y precisas en las cuales no está incluida una refinería. En el mundo las refinerías están sobreofrecidas. En México no se debe pensar en refinación, en México se debe pensar en exploración. Antes de cualquier otra cosa lo que tenemos que hacer es maximizar la reserva. Para cuando terminen de construir una reserva, una refinería, prácticamente el mercado de petróleo va a estar deprimido en todo el mundo. Nos despedimos. No quisiera despedirme sin que nos comentes lo que nos dijiste en un corte, propongo, Alfredo, rápidamente como dato, y para que cierres, Alfredo, pero rápidamente, un tema importante. Nos dijiste que el viernes pasado se había hecho una colocación de la Comisión Federal de Electricidad. Yo sinceramente no la registré. Sí. Debo confesar que no registramos este dato importante, sin duda. Brevemente, ¿nos puedes dar la información? Sí, mira, otro de los temas importantes también en Pemex es de que es imposible salir sin nueva deuda pública. Tenemos que refinanciar, sin duda, pero no por debajo de la mesa y no en lo oscuro. La Comisión Federal de Electricidad, la pasada semana, sacó una emisión de bonos en los mercados de Taipei y de Luxemburgo, que fue exitosa desde el punto de vista del colocador, que en este caso fue JP Morgan. Estamos hablando de 12,000 millones de pesos, pero bajo el esquema más opaco, menos eficiente y menos productivo para el país, que es bajo el esquema de los pidiriegas. ¿Qué fue lo que hizo Manuel Bartlett? Colocó 615 millones de dólares en mercados que no son particularmente transparentes. Luxemburgo y Taipei. Luxemburgo y Taipei. Y el coordinador fue JP Morgan. Entonces, primero hay que decir que es falso que no se esté acudiendo a deuda pública. Esta administración ya tiene deuda pública. Y quien comenzó con el permiso del presidente o sin él fue Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad, colocando 615 millones de dólares, que son 12,000 millones de, ¿a qué tasa? De pesos, a una tasa de 5% anual, que por supuesto se agotó y se colocó todo, porque es una tasa muy por encima de la que regularmente se recibe en los mercados. ¿Qué es cuál? Que es, podemos hablar entre el 2 y el 2,7, ¿no? Estamos hablando de una tasa
que vulnera las finanzas públicas, que apidriega un proyecto, y que quiere decir apidriegar que no lo van a registrar. Es decir, que vamos a seguir fantaseando con que no hay deuda, cuando sí hay deuda. Porque el principio es muy sencillo, es deuda lo que se tiene que pagar, no lo que se registra. Y tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad traen un grave problema de registro de deuda pública. Nos vamos en 2 minutos para cerrar, Alfredo Figueroa, perdona. No, yo diría, a ver, cuatro cosas. La primera, muy rápida, y todas casi Rápidas. nada más dichas así. La primera es, no está funcionando el modelo por el cual se toman las decisiones en relación a el tema de política económica en el país. Es decir, necesitamos replantearnos como sistema político y como Estado mexicano, cómo producir, digamos, las políticas económicas que estamos teniendo. No deberían depender de la mirada que el Poder Ejecutivo exclusivamente tiene en relación, digamos, a lo que constituye la idea de desarrollo económico. Y a mí lo que más me preocupa de este gobierno, esa es una de las cosas que quería decir, es yo no advierto que haya congruencia entre un modelo económico, un modelo energético y el modelo de Pemex. Lo que advierto es que hay contradicciones muy evidentes. Tú tienes un modelo económico en este país esencialmente ligado a una idea liberal o neoliberal de las cosas. Ni un solo impuesto más en México. Junto a eso, a la par de eso, decides trasladar recursos públicos a una empresa del Estado mexicano. Y claro, tienes como consecuencia que hay menos empleo, hay una desaceleración económica, porque no tienes más ingresos. El Estado debería estar invirtiendo en una política energética que, déjenme decirlo así, es la que hoy define las economías del mundo. Así que lo que advierto en principio es, no se debería leer el plan de Pemex, sino a la luz de la política energética y de la política económica que está haciendo este gobierno. Si solo lo miramos en sus términos, creo que pocos elementos tendremos para hacer una valoración de conjunto de las expectativas que una empresa tan importante como esta tiene para el país. Pues sigamos hablando de estos y otros temas. Gracias a los dos por estar esta mañana en este espacio de discusión y de análisis.